Con mi queridísimo Javier Lozano. Javier, tantas cosas de las que tenemos que hablar el día de hoy, hablando por esta ley Saldívar, pasando por el presidente violando constantemente la ley electoral, y creo que también debemos tocar la reparación del daño de Alonso Ancira y el sentimiento de justicia que esto le debe generar a los mexicanos. Javier. Muy buenas tardes, mi querido Pedro. Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, como todos los martes. Pues mira, sí, comencemos por decir, no solamente la ley Saldívar, es ya una colección de leyes impulsadas por López Obrador, que todas tienen como característica ser inconstitucionales. Y voy una por una, La de la industria eléctrica, la de hidrocarburos, la de Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuanto hace al padrón de usuarios de telefonía móvil. Ahora también, bueno, pues esta reforma en un artículo transitorio que pretende pasar por encima del artículo 97 constitucional para prolongar el periodo de la presidencia de Saldívar al frente no solamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del Consejo de la Judicatura. Y todos estos son piezas que, insisto, son absolutamente inconstitucionales. Y se me olvidaba, la del outsourcing, que también están limitando la capacidad de trabajo para millones de personas que utilizan esta modalidad de empleo formal por las fobias de un presidente que en su maldita vida ha generado un empleo, ha tenido que generar una nómina, ni dar de alta a nadie en el Seguro Social. Precisamente esa falta de, experiencia en el sector empresarial, ni siquiera una micro, pequeña o mediana empresa, pues eso es lo que lo hace insensible ante quienes están invirtiendo y generando riqueza y bienestar y empleos en este país. Entonces, sí es muy lamentable, en el caso ya concretamente de la ley Saldívar, sí es muy lamentable porque estamos frente a dos fenómenos. El primero, desde el punto de vista legal, que se pasa por el arco del triunfo de la Constitución. Ante la letra expresa del 97, que dice que el Pleno elegirá cada 4 años al presidente de ese pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez será el presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, pues ahora en un artículo transitorio pretenden darle 2 años más de vida al frente del Pleno y de la Judicatura, Arturo Saldívar. Y encima el presidente dice, esto además de que es constitucional, es necesario para moralizar la impartición de justicia. ¿Cómo que para moralizar la impartición de justicia? Este no es un tema de moral, es un tema de aplicación estricta de la ley. Y el primero en violarla todos los días es él. Y además dice, Saldívar es el único que puede garantizar la transformación que estamos llevando en el Poder Judicial. Es una mentada de madre para los otros 10 ministros, incluidos los que él impulsó. O sea, son una bola de inútiles o corruptos, ¿o qué quiere decir con esto? A mí me parece que está equivocando de todo a todo, pero además, ya desde el punto de vista político, no nos hagamos los tontos. Es un laboratorio perfecto que él se mandó a hacer para medirle el agua a los camotes y a ver cómo le iría a él en una onda similar. Imagínate que llegue el 24 y dice, oye, la transformación de México no ha concluido, así como ahorita dice que la transformación del Poder Judicial no ha concluido, y necesitamos un poco más de tiempo. ¿Y quién mejor que yo para continuar con esa tarea? Y que sea el Congreso el que decida si me da esa ampliación de mandato. Conste, no sería reelección, sería ampliación de mandato. Aquí estamos viendo de qué está hecho cada quien. Y el que no tiene vergüenza es el propio ministro Saldívar, el ministro presidente, que no ha dicho, esta boca es mía. Y mira que es dicharachero, que siempre está tuiteando y que escribe sus artículos ahí, en Milenio y todo. Ahora sí no ha dicho ni madres. No, lo único que salió fue un comunicado del Consejo de la Judicatura que dice que el ministro no se va a pronunciar al respecto hasta que no termine la labor legislativa, lo cual pues creo que de entrada era pegarle un zape al toro y decir esto no vuela. Pues así es. A ver, ¿cómo? Fue un comunicado chambón, de esos que sacas a huevo, ya sabes, lo sacas ahí muy a fuerza, pero tú sabes que no lo quieres sacar. Pero él debería de decir, oigan, antes de que continúen con su análisis, déjenme decirles algo, esto finalmente va a venir a dar acá, a la Corte. Y yo como presidente de la Corte, y como posible beneficiario de esa reforma, les quiero decir algo, ni me interesa, y no jala porque es contraria al 97 constitucional. Se vería como un hombre de Estado. Claro. Pero no, prefiere el silencio.
Entonces, y después de eso, ves al presidente que está mandando la ley de hidrocarburos, la de la industria eléctrica y todo. Con razón quiere que tomar el poder, la captura del poder judicial, porque ya viste que ya cayó el primer amparo por cuanto hace al padrón de telefonía móvil y particularmente de los biométricos. Y dice con toda razón, por cierto, es el mismo juez de distrito, Gómez Fierro, el valiente juez de distrito que dio las suspensiones definitivas para la ley de la industria eléctrica, es al que le cayó el asunto. Y dice, no hay ninguna racionalidad ni proporcionalidad entre los temas que se persiguen de seguridad pública con tener toda esta base de datos de toda la gente. Así que ni madre, va el amparo, va la suspensión. Y te aseguro que habrá millones de amparos hasta que digan retiramos esta porquería, pero ya la publicaron el viernes en la noche como rateros, la publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Yo te aseguro que eso no va a jalar y vamos a ampararnos y me pongo a sus órdenes como abogado para ayudarles a ampararnos todos contra esta aberración. Yo no le voy a dar mis datos biométricos a esta dictadura, nunca, no estoy loco y es un abuso de poder. Sí, definitivamente, pues sí. El atropello constante al Estado de Derecho por parte del Ejecutivo, que despacha y ahora también decide en términos de justicia. Y te pregunto primero sobre las leyes electorales, cambiando un poco el tema. Sí. El presidente cuando se hace presidente de México, eleva el delito electoral a la gravedad del mismo, impidiendo el pago de fianza y la pena de cárcel, por lo tanto. Y es el mismo presidente que viola las leyes electorales. Hoy lo volvió a hacer, Javier. Hoy presentó una encuesta diciendo que la mayoría del pueblo quiere que la Cámara se quede en manos de Morena. ¡Qué descaro! ¿Qué es eso? ¿Por qué firmó entonces un acuerdo en pro de la democracia con los gobernadores de los estados para ser el primero que lo rompe, pasándose por las leyes electorales por el arco del triunfo? Bueno, ¿por qué es eso? Es un dictador. Ya, a ver, ¿qué elemento nos falta? ¿Qué pieza nos falta en el tablero para ya darnos cuenta de que este es un dictador? O sea, lo que estás diciendo es exacto. Firmó un acuerdo que no había que firmar, no había ninguna necesidad, bastaba con cumplir la legislación misma que ellos impulsaron. El cállate chachalaca tan famoso, con el que espetó en su momento a Vicente Fox, y que por cierto, eso le costó prácticamente la presidencia, porque a la gente le cayó gordísimo que fuera de grosero con el presidente Vicente Fox, era para que no hablara durante el proceso electoral. Sí. Y vino un reforzamiento de la legislación después de las elecciones de 2006, vino toda una revisión de la legislación electoral para darle mucho más firmeza a estos momentos donde se tiene que guardar silencio por cuanto hace a los gobernantes, a sus logros, a su imagen personal, a todo lo que puede incidir o pueda desequilibrar la equidad en la contienda electoral. Pero hoy lo que dijo en la mañanera ya es un escándalo. Dice, o sea, no solamente no me voy a callar, mi libertad de expresión está por encima de cualquier reglamento, criterio o ley. Ah, cabrón, o sea, de ese tamaño, Y todavía el impresentable de Mario Delgado diciendo, quieren acallar al presidente, estos del INE nuevamente están tratando de ponerle aquí un bozal. Oye, no, ustedes mismos fueron los que pidieron estos cambios a la Constitución y a las leyes. Ya se concedió, es contrario al artículo, tanto al artículo 134 como al artículo 41 de la Constitución. Y entonces, ya cada vez que habla el INE dicen, ya ven, me están atacando porque están del lado de los conservadores. No, señor, es el cumplimiento estricto de la ley. Pero como te he dicho, cuando el presidente se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución, pensó que tenía que guardarla en un cajón. Y eso es lo único que ha hecho. La Constitución la tiene en un cajón, cabrón. De veras. ¿Por qué? Porque le estorba la legalidad. La definición fue sensacional, la guardó, pero en un cajón. Oye, el tema de Alonso Ancira, Javier, y como abogado te lo pregunto, porque me llama la atención, independientemente de cómo haya sido la situación de la venta de agronitrogenados, ¿desde cuándo la reparación del daño te da la libertad inmediata? Y puse yo el ejemplo, si yo me robo un pan, no por pagar el pan dejo de cometer el delito. En este caso, Alonso Ancira lo están acusando de una venta a sobreprecio que decide que se paga con $216 millones a 3 pagos
dos, y se le da la libertad condicional a Alonso Ancira. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que esta decisión vino de la negociación de Palacio Nacional o de la decisión de un juez? Porque creo que sería grave el hecho de que esta negociación se haya dado en las oficinas de Palacio y no en los juzgados. No, yo creo que sí fue un acuerdo reparatorio, como diciendo, a ver, los delitos por los que se le estaba acusando a Alonso Ancira, ninguno jalaba, ni lavado de dinero, ni cohecho, o sea, nada de lo que se estaba diciendo jalaba, no se podía configurar nada de eso, porque en todo caso quien se equivoca pagando de más es el gobierno, es Pemex. Es decir, sí, claro, él le vende una planta. No, pues hay un contrato de compraventa, Javier. Si yo vendo a sobreprecio y tú me compras a sobreprecio, perdóname, pero no hay delito. Pues ¿a poco yo estoy cometiendo un delito? En todo caso, el bruto eso creo que hay que dejarlo claro. O sea, si yo decido que estos AirPods que cuestan $200 te los vendo a ti en 600 y tú me los pagas, pues muy tu bronca, es el libre mercado, ¿no? Pues sí, y además no estás hablando de alguien, del artículo 17 del Código Civil Federal, el que abusando de la suma ignorancia, notoria inexperiencia, extrema miseria de otra, obtiene un lucro indebido. No es el caso. No es el caso. Eso no es el caso. Ahora, la acusación viene directamente de Palacio Nacional, en donde acusan a Alonso Ancira de la venta a sobreprecio con daño al erario de la nación, y Alonso Ancira dice, me quito de problemas, te regreso la lana. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la configuración del delito? Porque yo sigo sin encontrarla y sigo sin ver que la reparación de este daño lo exima de la presunta culpabilidad del delito que lo están acusando, que no existe. Entonces, esta justicia es lo que te digo, lo que me preocupa es que esta justicia se está dando desde Palacio Nacional. Entonces el presidente picha cachi y no deja batear. Bueno, es que el presidente, por eso le interesa tanto tener el poder judicial capturado como tiene el poder legislativo capturado, precisamente para que no tenga ningún tipo de inconveniente en sus decisiones. Pero a ver, tenías tú indebidamente a Alonso Ancira en la cárcel, ¿por qué delito estaba allá adentro? Porque en todo caso, pues no puede ser que si te pago una lana voy para afuera. A ver, no. Si me tenías a mí en prisión preventiva necesaria y justificada, era por algo. Ahora, ya llegaron a un acuerdo reparatorio, porque hubo un daño a la nación, por así decirlo, porque pagaron de más por a lo güey o por alguna otra razón. Bueno, aquí está la lana que tú dices que pagaron el sobreprecio, la devuelvo, hombre. Y ya con eso, ya váyase. ¿Por qué delito se persiguió? Pues no, lo cual te demuestra que entonces la cárcel se está utilizando como un mecanismo para sacarle a la gente lo que le quiere sacar. Porque si no, ¿cómo te explicas que tengas un... Más bien fue un instrumento de tortura. Pues sí, exactamente. Mira, no estamos exagerando, ¿eh? Hoy la tortura tiene un método muy sofisticado. Se llama prisión preventiva justificada. Y por eso le agregaron el catálogo al artículo 19 de todos estos delitos para que, como bien decías, delitos electorales, prisión preventiva necesaria, oficiosa, perdón. Y entonces, ¿y qué es un delito electoral? Pues violar la ley electoral, pues el que tendría que estar en el tanque sería el presidente, porque estaba violándola todos los días, y eso no está sucediendo. ¿Cuándo va a suceder? Con sus adversarios. Hablas quién quiera meter ahí. Por eso. Y por ejemplo, ¿por qué está el ex senador Lavalle en prisión preventiva necesaria o justificada? Por los pantalones de estos dictadores y de sus secuaces. No amerita, porque ninguno de los tres delitos eran para prisión preventiva. Y este no es un tipo que se vaya a fugar del país, ni mucho menos. Está completamente dispuesto a colaborar. ¿Qué es lo que pasa? Es una tortura psicológica, teniéndote a ti en prisión. ¿Para qué? Para que sueltes sopa. Y al soltar sopa, no se les venga abajo el caso Lozoya, porque no traen nada en ese caso. Y entonces dicen, algo tenemos que encontrar, y este cabrón que empine a algún otro de sus compañeros, a ver cómo le hace, a ver qué nos dice, para que el caso no se nos venga abajo. Y sin embargo, a quien sí tendría que estar allá adentro, que es Lozoya, goza de cabal libertad y salud. Esa es la justicia en México. Y por eso el presidente lo que está buscando con esto de la Corte y con la Judicatura, ¿sabes?, y controla el Consejo de la Judicatura 850 juzgados y tribunales, ¿sí?, de distrito y de circuito. ¿Sabes lo que es ese poder? Y eso es lo que quiere precisamente. Es hacer de la ley lo que tú quieras.
Claro, y se llama dictadura. Por eso el 6 de junio, y con eso termino mi mensaje, el 6 de junio tenemos una disyuntiva. ¿Qué camino quieren tomar? ¿El de la democracia o el de la dictadura? Y aquí nos hacemos responsables todos, que nadie luego diga, ay, que la chingada que nos ganaron. ¿Votaste? No, pues es que me fui a esquiar a Vail. Pues vete mucho al... no, en esa época no es de esquí, no hay nieve. Pero bueno, no sé, me fui a Acapulco, lo que sea, no voté. Pues tú no te quejes, cabrón. Está bien, pues no hay mejor forma de cerrar este comentario, Javier. Te mando un abrazo, como siempre. Estés muy bien, como siempre. Muchísimas gracias. Mi cariño. Gracias. Hacemos una pausa. Creo que Javier lo deja muy claro.